que es la que nos habla. Gracias a Dios por este día hermoso, nublado, lloviznando. Aquí por aquí está con una brisita permanente, pero damos gracias a Dios porque pone los medios para que podamos en esta hora pues meditar en su palabra. Hemos estado hablando de este libro de los Hechos. Ya hablamos de la primera parte que tiene que ver con el surgimiento de la iglesia, primero en Jerusalén y en los alrededores, en Samaria, y cómo se fue extendiendo el evangelio. Y cómo la segunda parte que tiene que ver con los viajes misioneros, hablamos del primer viaje misionero, cómo Dios le da esta encomienda al apóstol Pablo, a Bernabé, y después en el segundo viaje misionero hablamos sobre el equipo de trabajo que estuvo acompañando al apóstol Pablo, que no solamente eran los viajes de Pablo, sino eran viajes de varias personas que estaban participando en esta tarea, en este trabajo, dispuestos a dar la vida, dispuestos a servir al Señor, dispuestos a alabar al Señor. Después vimos el tercer viaje misionero, cómo el apóstol va cumpliendo una misión de fortalecer y establecer a las iglesias, darles las herramientas, de que ahora ellos son los que van a continuar. Y la semana pasada hablábamos sobre esto, sobre este tercer viaje, cómo el Señor confirma su obra en estas iglesias. Eh, y después de estos tres viajes, el apóstol Pablo se dirige a Jerusalén, siguiendo el plan de Dios. Y él no sabía exactamente a qué iba, aunque sí sabía, porque así se deja ver en algunos pasajes, que ahí en Jerusalén le esperaban prisiones. Y así se le venía anunciando y él estaba consciente de esto. Algunos llaman a esta parte que ya va casi dirigida también hacia el final, aunque realmente estos más de 5 capítulos, desde el capítulo 21 y medio que nos quedamos la semana pasada, desde el capítulo 21, versículo 16, ahí concluyó el tercer viaje misionero de Pablo, desde ese versículo 17 del capítulo 21 y ahorita hasta el capítulo 26 que acaba de dar lectura mi hermano Salomón. Esos más de 5 capítulos nos narran cómo el apóstol Pablo pues es preso ahí en Jerusalén, y algunos han denominado también a ese viaje que va a realizar a Roma, que a partir del siguiente capítulo, el 27, es ya dirigido a Roma, el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo. Algunos lo llaman así, aunque es un viaje que se da en condiciones completamente diferentes, pero él enfrentó diferentes situaciones, diferentes vivencias que sin duda Dios usó para que su nombre fuese glorificado. Y lo primero que vemos es cómo el apóstol Pablo da su testimonio ante todo el pueblo judío, ahí en el capítulo 22, del verso 6 al 21, y a raíz de este evento, de que fue encarcelado, y cómo es llevado de Jerusalén a Cesarea, debido a que hubo un complot para matarle, que querían matar al apóstol Pablo, pero las autoridades romanas pues lo resguardan, y cómo ahí ya siendo preso por Félix, y Félix le atiende, lo ve, pero también el apóstol Pablo le predica, le expresa, es otra persona que le escucha, e incluso le da ciertas libertades al apóstol Pablo. Oye el Evangelio, pero el Evangelio, a pesar de que lo confronta con su realidad a Félix, él es duro, y no puede dejar la corrupción, no puede dejar sus intereses, no puede dejar las cosas que a él le atan. Y él estaba esperando del apóstol Pablo diferentes cosas, diferentes actitudes, como que el apóstol le ofreciera cohecho para darle la libertad. Y además se quiso congraciar con los judíos, ¿verdad? Eh, el Evangelio, sin lugar a duda, lo confronta ahí. Pero podemos ver que pasa el apóstol Pablo ahí 2 años en este periodo entre que es arrestado en Jerusalén y que Félix lo tiene ahí. Eso es lo que nos dice el pasaje.
Después hay un sucesor de Festo, que es Félix, el que leyó ahorita nuestro hermano Salomón. Y Félix trae al rey Agripa junto con su mujer, y es a ellos a los que el apóstol Pablo les está predicando eh, su encuentro con Jesús, les está hablando del Evangelio y les está presentando el plan de salvación. Yo creo que Dios tiene su plan en nuestras vidas, y cada uno de nosotros vivimos y pasamos por situaciones diferentes. Pablo fue llamado primero a realizar viajes misioneros y a abrir iglesias en diferentes lugares, y a lo mejor una de las preguntas era ¿por qué si le estaba yendo tan bien? Porque lo vemos así, abrió muchas iglesias, estableció líderes, fortaleció a esas iglesias, vio que las iglesias estuvieran siendo productivas. ¿Por qué si estaba haciendo o trabajando de esta manera? ¿Por qué Dios ahora lo llama a un ministerio completamente diferente a través de estar preso, a través de vivir en prisiones? Nosotros tal vez podemos también estar pasando por cosas bien, y de repente podemos ver cambios en nuestra situación, en nuestra forma de vida, en algunas cosas que tenemos que ajustarnos. ¿Cuál es el plan de Dios y por qué Dios actúa de diferentes formas? ¿Por qué podemos ver que Dios está obrando, y qué es lo que Dios quiere para nosotros en esas cosas que nosotros muchas veces no entendemos, aunque Dios, vemos ahí la dirección, el cuidado de Dios? El apóstol Pablo, a pesar de estar en prisiones, vemos cómo había ciertos privilegios que él pudo tener, y cómo Dios lo usó y su ministerio fue fructífero en este tiempo. Dice el versículo 23 del capítulo 24, les pido que tengan su Biblia ahí abierta y ustedes estén al pendiente de algunas citas que voy a ir mencionando. Le mandó al centurión, ¿quién? Este Félix, ¿verdad? Que había eh, restringido, guardado al apóstol Pablo. Dice, le mandó al centurión que que custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venirle a él. Eso quiere decir que gozaba de cierta libertad, y que no se le impedía que viniesen a él a servirle o que fueran a él. Y eso habla no solamente de la gente que iba de su equipo de trabajo, sino que habla de la gente que escuchaba o a la que el apóstol Pablo les hablaba. Ahorita en lo que pasaje que leyó nuestro hermano, también el apóstol Pablo dice que él ha seguido dando testimonio a muchos, a pesar de encontrarse en esa situación, él seguía dando testimonio a muchos. Y como decía, en estos 5 capítulos o más de 5 capítulos que nos narra esto, algo que a mí me llama mucho la atención es que no nos habla de ninguna conversión, es decir, de ninguna persona que le dijo al Señor Jesús, yo creo en el Evangelio, que le dijo al apóstol Pablo, creo en lo que tú me estás diciendo. A pesar de que desde los primeros capítulos oíamos que se convertían miles, porque así lo dice el capítulo 2, capítulo 3, que se convertían miles, o en varios capítulos cómo se convertían iglesias completas, ciudades completas para el Evangelio. En estos 5 capítulos no nos narra de ninguna conversión, pero sí sabemos que Dios estaba usando al apóstol Pablo. Sabemos que el plan de Dios, porque ese es lo que estamos hablando, el plan de Dios es que Dios iba a obrar a través de estas situaciones difíciles en la vida del apóstol Pablo. Dios iba a obrar para su gloria. ¿Cómo estará obrando? ¿Por qué es tan importante saber esto? Que aún en ese tipo de situaciones Dios está obrando. ¿Por qué es importante para nosotros todo esto que nos narra en estos pasajes? ¿Y por qué es importante para nosotros saber que Dios obra aún en situaciones difíciles? Dios se puede estar manifestando. Bueno, creo que esas son algunas de las razones por las que es importante que nosotros pongamos atención en cómo Dios
está obrando también en nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere de nuestra vida a pesar de que nosotros podamos estar pasando por diferentes situaciones? Y cómo Dios puede usarnos para su gloria a pesar de que nos encontremos tal vez en una situación adversa. Y Dios lo usó a él, al apóstol Pablo, y Dios puede estar usándonos y puede usarnos a nosotros a pesar de las situaciones en las que nos encontramos. Creo que es muy importante que sepamos que cuando anunciamos el Evangelio, Dios usa lo que hacemos, lo que vivimos, y algunos dicen que las situaciones más difíciles que vivimos son las que Dios usa y las que menos nos imaginamos que Dios puede usar para su gloria, para su poder. También es importante que cuando nosotros compartamos el Evangelio sepamos que muchas veces tal vez nosotros nos enfocamos en algo o en alguien y Dios está hablando a otra persona. Recuerdo mucho en una ocasión que me invitaron había una persona, un hermano que estaba enfermo del corazón y me decían que estaba internado ahí en centro médico y trataba yo de irlo a visitar y finalmente pude irlo a visitar. Cuando llegué ahí al hospital, él estaba acompañado de su hijo. Y durante el rato que estuve ahí, hubo varias cosas que se tuvieron que hacer. Por ejemplo, tuvimos que trasladar al hermano que estaba enfermo a una sala para que le realizaran un estudio y estuvimos ahí un rato más o menos. Y todo ese tiempo yo estuve compartiendo el Evangelio y hablando con él, que era el que estaba atravesando por esa situación. Y yo no puse mucha atención en su hijo. Quizá mi forma de ver las cosas, veía al hermano que estaba enfermo y que estaba atravesando por una situación. Y yo me enfoqué en hablarle a él, sin darme cuenta que había alguien ahí, que Dios lo había puesto ahí y que era él el que estaba escuchando. Y más adelante yo no supe cómo, pero después este joven comenzó, bueno, sí fui viendo cómo este joven comenzó a desarrollarse en la fe y después Dios lo usó ya primero como diácono y como líder en la iglesia, pero solamente un pequeño ejemplo como a veces nosotros nos enfocamos en alguien y no ponemos atención en otras cosas. Y Dios es el que está obrando en uno o en otra manera. Y a veces nosotros también nos puede pasar que nosotros estamos enfocados en algo y no nos damos cuenta cómo Dios está obrando de otra manera con algunas personas. Pablo predicaba a los gobernantes, pero muchos fueron testigos de esto y oyeron el mensaje del Evangelio, como dice ahí adelante. En el versículo 26, 29 dice Pablo dijo, quisiera que todos, cuando rey Agripa le dijo, por poco me persuades, él dice, quisiera que por poco, dice el versículo 29, Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales cual yo, excepto por mis cadenas, es que fuesen hechos creyentes en Jesucristo. Hay tres tipos de adversidades, de cosas que enfrentó el apóstol Pablo, tres tipos de oyentes, algunos completamente adversos, y voy a ir yendo desde el capítulo 21 de Hechos, estamos en el libro de los Hechos. En el primero tipo de oyente que enfrentó el apóstol Pablo eran aquellos que se oponían completamente, que no estaban dispuestos a cambiar o a negociar o no estuvieron dispuestos a escuchar lo que decía el apóstol Pablo. Dice ahí en el capítulo 21, el verso 40, dice, cuando él se lo permitió Pablo, estando de pie a las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Es decir, el apóstol Pablo comenzó ahí a narrar toda su conversión. Y desde ese verso 17 del capítulo 21 nos narra cómo fue arrestado, cómo hubo un gran tumulto ahí en Jerusalén, pero cómo Dios usó a Pablo para hablarle a todos, al pueblo, y todo el pueblo le escuchó claramente el mensaje. Pero cuando Pablo, dice ahí, después de que
ellos escucharon todo el mensaje de Dios, todo el mensaje del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo llegó al punto de que Dios también traía este mensaje del Evangelio para los no judíos, ahí fue donde ya hasta ahí llegaron. Dice en el verso 22 del capítulo 22, le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Hay personas que no están dispuestas a negociar nada. Hay personas o situaciones en las que podríamos decir topamos con pared. No quieren saber nada y no están dispuestos, aunque se les explique, aunque se les dé razones, aunque nosotros tratemos de decirles dicen con palitos y bolitas, todo, no están dispuestos a oír. Pero ¿por qué es importante para nosotros hablar a este tipo de personas? Creo que la respuesta está ahí en el capítulo 23, en el versículo 11, donde el Señor Jesús le dice al apóstol Pablo, fíjense, él dice que el Señor Jesús es el que le dice. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que te testifiques también en Roma. Y así creo que lo importante es el plan de Dios. Nosotros a veces podemos pensar que no es importante hablar a ese tipo de personas. A veces podemos pensar que no debemos gastar nuestras fuerzas, ni nuestro tiempo, ni nuestros recursos, ni nada para tratar con ese tipo de personas. Pero lo que tenemos que saber es que es el plan de Dios. Y no sabemos nunca cómo es que Dios va a obrar y Dios va a usar lo que Él ha determinado para su propia gloria. El segundo tipo de oyente que veo ahí también es Félix, al que vemos cuando el apóstol Pablo le comparte a él. Hay algunas cosas que me parecen muy interesantes en este personaje, Félix, que nos narra. Yo les invito a que lean todos los capítulos detenidamente, pero yo lo que veo en él es a una persona que su corazón a lo mejor está por un lado deseoso de conocer de la palabra de Dios, pero también por otro lado su corazón está atado a ciertos compromisos y no le dejan creer y no le dejan dar el paso decisivo. Puede tener ese interés y hasta puede entender, porque puede saber que eso es lo correcto, pero su propia naturaleza no le permite dar el paso. Y lo vemos así en Félix. Dice que el apóstol Pablo le habló primero de la resurrección. Y después dice ahí el pasaje que él entendió todo lo que Pablo le estaba diciendo, lo que Pablo le estaba explicando. No solo lo escuchó, sino dice que lo entendió. Versículo 22 del capítulo 24. Dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, es decir, todo lo que el apóstol Pablo le habló del Evangelio y lo que le habló sobre la resurrección, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisas, acabaré de conocer vuestro asunto. Es decir, y es cuando le da ciertas libertades al apóstol Pablo. Estaba bien informado, le dio concesiones. Además, le trajo a su esposa, porque eso es lo que narra el pasaje, Drusila, para que escuchara. Pero él no cedió. Había cosas muy fuertes que le impedían que él doblegara su corazón. A lo mejor dijo, bueno, si mi esposa quiere creer o si mi familia quiere creer, yo he conocido a varias personas así, sobre todo varones, ¿verdad? Que dicen, bueno, yo, pues sí, si mis hijos quieren creer, si mi esposa, pero yo estoy atado, todavía no puedo, hay cosas que todavía me comprometen por acá. Y fíjense, aquí el pasaje nos dice que eran esas cosas. Dice el versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de justicia, dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó
Y le dijo a Pablo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Justicia, dominio propio y juicio venidero. La justicia regularmente se relaciona con hacer lo correcto. Dice, hacer justicia es hacer lo correcto, ¿no? Aunque la Biblia también se usa de alguien justo, es alguien que hace lo que le toca hacer. No solo alguien que juzga a otros, sino alguien que él es justo porque él hace lo que le toca hacer. Por ejemplo, un padre justo es el que atiende las necesidades de su hogar, de sus hijos, es un padre justo. Y algunos dicen, bueno, yo soy justo porque yo atiendo, pero muchas veces no las atiende en la forma adecuada. Eh, Dominio propio tiene que ver con sujetar nuestros intereses, nuestros deseos y pasiones a la voluntad de Dios, a lo que Dios nos pide, cómo debemos de hacerlo. Dominio propio es, a lo mejor, si yo doy rienda suelta a mis pasiones, si yo doy rienda suelta a mis pensamientos, si yo doy rienda suelta a lo que yo, a, a lo que yo pienso nada más, entonces el dominio propio es algo que podría alguien ayudarme con los ruidos. Dominio propio tiene que ver entonces con sujetarme todas esas mis pasiones, todos mis deseos a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere. Juicio venidero tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver primero con reconocer a Dios como no solo como creador, sino como que es el que gobierna, como que es el sustentador de este mundo. Y finalmente que ese Dios creador y sustentador de este mundo es el que me va a traer a cuentas de todo lo que yo haga. Él es el que gobierna. Y además eso es muy interesante porque para este hombre, Félix, él era el que gobernaba. Y decirle eso a alguien que gobierna, tiene que entender, bueno, como yo que gobierno, alguien me va a pedir cuentas. Y yo creo que él tenía que dar cuentas a algunos otros. Todos los que gobiernan tienen a otro encima y a otro encima. Hasta nuestros mayores gobernantes tienen a alguien encima, ¿verdad? Así, el que gobierna, eh, entender que tenía que venir delante de Dios a rendirle cuentas, ¿cómo va a ser que Dios me va a pedir cuentas a mí? Tiene que ver entonces algunas cosas que este Félix no podía dejar. Vemos dos cosas en su actuar. Primero, dice ahí el versículo 26, que él estaba esperando a ver si Pablo le ofrecía cohecho. Lo leo tal cual. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pues estaba esperando sacar algún provecho de lo que Pablo le hablaba. Entonces ya no solo no había escuchado todo lo que Pablo le estaba diciendo, sino que ahora él estaba esperando un actuar eh, incorrecto de parte del apóstol Pablo. Y la otra cosa que hizo también, el versículo 27, es que se quiso congraciar con los judíos. Finalmente un político, alguien que quería ganar adeptos, y dice ahí, pero al cabo de 2 años, versículo 27, Félix, recibió Félix por sucesora a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, vemos dos cosas en su actuar en este tipo de personas que muchas veces nosotros a lo mejor estamos compartiendo, queremos que ellos vengan al conocimiento de Dios, es que sí tienen interés, sí quieren saber, sí lo entienden, porque lo entienden, saben que eso es lo correcto, pero hay cosas que les atan, que no les dejan dar el paso de fe. Ah, al final es algo interesante porque al final él no pudo conservar esa posición que tenía. Dice ahí que tuvo un sucesor. El tercer tipo de oyente que yo veo también aquí es, aunque en realidad son dos, es Félix y Agripa,
perdón, a Festo, que fue el sucesor de Félix, Festo y al rey Agripa con su esposa. Pablo nuevamente, si ustedes leen en estas 3 ocasiones, el apóstol Pablo les predica el mensaje, pero no nos dice, repito nuevamente, no nos dice que nadie de ellos se haya convertido o que la multitud se convirtió al oír lo que decía el apóstol Pablo. Pero seguramente Dios estaba obrando en esta forma. Es interesante que el apóstol en diferentes ocasiones que él cuenta su testimonio, lo adapta en una forma bien, o sea, no quiere decir que a unos les dice una cosa nada más y a otros, sino que busca la forma más adecuada para que ellos puedan entender. No era lo mismo hablarle a los judíos que eran radicales y que querían simplemente que él muriera. No era lo mismo hablarle a esta persona que tenía ciertos intereses y cosas que le ataban. Ahora él iba a hablarle a un rey, al rey Agripa, y ahora se iba a dirigir a una persona con cierto conocimiento, con cierta educación, porque lo que podemos ver es que sí tenía cierta preparación y cierto conocimiento. Eso es lo que nos dice el pasaje. Además dice que su esposa conocía de esta situación, Berenice, y entonces vemos cómo el apóstol Pablo toca puntos específicos o cosas específicas en cuanto a lo que fue la encomienda que Dios les dio. Y narra entonces cómo fue perseguidor de la iglesia y después, siendo perseguidor de la iglesia, al tener este encuentro con el Señor Jesús, ahora cambia radicalmente su vida y ahora él es el perseguido por los judíos y él es el que está anunciando el mensaje de salvación. Me llama mucho la atención las palabras que el Señor Jesús le da al apóstol Pablo ahí en el capítulo 26, versículos 16 al 18. Voy a leer nada más el 18, porque ahí es lo que dice algo que no mencionó en las otras ocasiones y que es interesante porque va a decirle a Festo las cosas que él tiene que oír. Dice, para que abra sus ojos. O sea, el Señor Jesús le estaba diciendo, yo te escogí a ti para que tú les abras los ojos a quienes, a los gentiles y a su pueblo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nuevamente, para que les abras los ojos. Quiere decir que, ¿cómo se encuentran ellos? Ciegos. ¿Cómo se encuentran? Dice que los conviertas de las tinieblas a la luz, que puedan ver. Tu trabajo, Pablo, tu trabajo es hacer que ellos puedan ver, que distingan la luz, que distingan entre lo que es estar atado por Satanás y que lo que es tener la libertad en Dios. ¿Y cómo pueden obtenerla? Y les dice cómo. Por la fe en mí, es decir, por la fe en Jesucristo. Jesús es el que está hablando con Pablo. Porque solamente a través de creer en Jesús, pero recordemos que creer en Jesús no solamente es decir, sí creo que Jesús existió, sino que Jesús existió, vino, murió por nuestros pecados y resucitó. Eso es creer, tener fe en Jesús, tener fe no solo en el hecho histórico de que el Señor Jesús vino al mundo, no solo en que el hecho histórico de que murió en la cruz del Calvario, sino creer que esa muerte en la cruz del Calvario fue por mí, para que yo pueda tener vida en Jesús y perdón de pecados. Y no solo perdón de pecados, herencia entre los santificados. O sea, todo el proceso de la salvación que recibimos solamente si se abren nuestros ojos, si entendemos la gracia de Dios, si entendemos lo que Dios está obrando. Entonces, muchas veces las personas que andan en la oscuridad no pueden entender esto.
han aprendido a andar en la oscuridad, han aprendido a desenvolverse ahí, han aprendido a poder moverse en ese ambiente. Las personas que están oprimidas por Satanás sienten que ese es el estado natural en que pueden vivir o en el que deben de vivir. Y lo que nos toca hacer es poder hacerle ver a las personas que esa no es la situación natural, que hay una mejor situación y que esa forma solamente nos las da la fe en el Señor Jesucristo, en su muerte, y que eso es lo que nos permite también el tener el perdón de pecados. Algunas personas ni siquiera sienten que son pecadores. Algunas personas dicen, pues yo soy un buen padre, yo soy un buen esposo, yo soy un buen hijo, o yo soy un buen trabajador, y ni siquiera sienten que son pecadores. Pero el poder abrir los ojos y entender que realmente no he estado haciendo lo que le agrada a Dios, que realmente no he estado actuando en la forma correcta, no he estado, eso es abrir los ojos. Porque tú puedes seguir pensando que eres el mejor de los mejores y no entender y no se han abierto tus ojos de que no estás en la correcta relación con Dios. ¿Cómo reaccionan estas personas? Y lo vemos ahí. Primero en Festo. Festo tiró de a loco al apóstol Pablo. Literalmente le dijo, dice el versículo 24, diciendo él estas cosas, esto lo leyó mi hermano, en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y mucha gente reacciona así, realmente. Cree que lo que se está hablando es locura, eso no tiene nada que ver con él, eso es lo que le está, o simplemente tal vez lo dijo porque quería quedar bien con el rey Agripa, él era un subordinado y aquel era el jefe, y entonces, ay Pablo, te estás volviendo loco. Entonces Pablo se voltea al rey Agripa y le dice, yo sé que tú sí sabes, yo sé que tú has leído la palabra, yo sé que tú conoces sobre los profetas. Yo sé que tú eres alguien conocedor. ¿Y cómo reacciona Agripa? Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. No creyó. Por lo menos eso es lo que nos narra el pasaje en este momento. Ese contexto de estas personas. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la opinión de cada una de estas personas? ¿O qué podemos aprender de esto? Lo que veíamos viendo, yo decía desde el principio, si el apóstol Pablo estaba primero ahí abriendo iglesias y Dios lo estaba usando con las multitudes y estaba de una o de otra forma estableciendo líderes en los lugares, ¿por qué Dios decide ahora? Porque vemos que es el plan de Dios, ahora llevarlo a esta situación y presentarlo con personas de este tipo. Personas que ni quieren saber del Evangelio, personas que están dispuestas a escuchar el Evangelio, pero que tienen otros intereses, personas que a lo mejor conocen del Evangelio, pero que al final no van a rendir su corazón a Dios. ¿Por qué? Yo creo que lo que esto nos muestra es que Dios tiene un plan, que su plan es perfecto y Él es el que hace las cosas. A lo mejor hoy podemos decir, bueno, lo que Dios estaba obrando es que el apóstol Pablo iba a llegar de ahí, iba a ser llevado a Roma, y en Roma, que era la capital del imperio, él iba a anunciar de una forma el evangelio a toda la gente que llegara ahí a Roma, que era la capital, y todos ellos iban a llevar el evangelio hacia las diferentes regiones. Podríamos pensarlo de esa manera. Y probablemente así también Dios lo usó. Pero lo que sí podemos ver también es que el que toca los corazones, el que cambia las vidas de las personas, el que hace la obra en nuestras vidas, es solamente Dios. No es lo bien que yo hablo, no es lo elocuente, no es la oratoria que yo tengo. El que toca los corazones
es el Espíritu Santo y el que hace la obra en su momento en las personas, tanto en unas o en otras o en otro tipo de personas, es Dios. El que convence a las personas es Dios. Dios es el que hace que nos volvamos a Él. Dios es el que nos hace ver nuestra necesidad. El Espíritu Santo es el que obra y nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. El maestro, el autor, el que hace todo, es Dios mismo. Y tenemos la promesa de parte de Dios en su palabra, que su palabra no vuelve vacía. A lo mejor nosotros podríamos decir, qué desperdicio el apóstol Pablo ahí en la cárcel y qué desperdicio ahora evangelizando o hablándole a personas que no lo querían oír. Pero lo que sabemos es que la palabra de Dios cuando es anunciada no vuelve vacía, así lo dice allá en Isaías 55:10. Dice la palabra de Dios, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. El versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe. Y eso debe de movernos a nosotros también, el plan de Dios. El plan de Dios tiene para mí. Tal vez yo no veo sentido en las cosas que estoy pasando ahorita. Tal vez yo veía mejor las cosas antes de lo que estoy pasando ahorita, o tal vez veo las cosas hacia enfrente como que no le veo sentido hacia dónde vamos. Pero si he creído en Dios, si confío en Dios, si confío en el plan de Dios, yo me sujeto a Él. Y estoy dispuesto a hablarle a uno, a otro y a otro. Porque no soy yo. Yo sé que es el Espíritu Santo el que va a obrar. Y yo estoy seguro que Dios bendijo en una forma excepcional el ministerio del apóstol Pablo. Y Dios estaba obrando. Y aunque en esos capítulos no vemos que alguien se convirtió, sabemos que Dios estaba obrando en una forma poderosa. Todo esto, lejos de desanimarnos, debe motivarnos para no dejar de hacerlo. En lo personal, creo que el ministerio del apóstol Pablo en esos años fue igual o más fructífero que los anteriores. Dios es el que hace la obra. Dios es el que nos dirige. Dios es el que nos lleva a lugares donde no nos esperamos. Dios es el que quiere hacer la obra si nosotros confiamos en Él. Si nosotros nos dejamos llevar por lo que Él quiere para nosotros. La invitación en esta hora. La invitación en esta hora es para dejarnos guiar por lo que Dios quiere. Hemos hablado, por ejemplo, de dependencia de Dios. Hoy estamos hablando del plan de Dios. ¿Cómo sé qué es lo que Dios quiere para mí? Nosotros podíamos ver al apóstol Pablo que decía, pues no sé, yo solamente sé que tengo que ir para allá. Y Dios le guió. Y muchas veces tal vez nosotros, digamos, no sé qué es lo que está pasando, cómo va a ser, pero yo dependo de Dios, confío en Dios y estoy atravesando a lo mejor por situaciones difíciles, pero sé que estoy en las manos de Dios y que Dios es el que guía mi vida. En Él confío, en Él espero y Él es el que me ha de llevar mucho más allá de lo que yo me imagino y de lo que tal vez yo con mis posibilidades puedo alcanzar. Si dejo que Él sea el que dirija mi vida, que me guíe. Y aunque pueda haber diferentes tipos de personas en las que voy a enfrentar o en las que voy a compartir, puedo tener la confianza que es Dios, no soy yo, sino es Dios el que obra en los corazones cada día. La invitación es a confiar en el plan de Dios para tu vida. Yo no sé qué pruebas podrás estar atravesando en este momento, qué situaciones, pero confía en el plan de Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Úsame para la honra y para la gloria de tu nombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú obras de una y de otra manera en nuestras vidas. Sabemos que tú estás obrando, lo hiciste así en la vida del apóstol Pablo.
Confiamos en ti. Sabemos que podemos estar atravesando por diferentes situaciones. Queremos rogarte, Señor, que tú obres hoy en nuestras vidas, que nos des dirección para hacer las cosas que debemos de hacer, para hablar a las personas que debemos de hablar. No confiemos en nosotros mismos, sino confiemos en lo que tú quieres hacer. Te alabamos, te exaltamos, te damos la honra y la gloria. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.